Hablar de Harley Quinn es hablar de un personaje sumamente cargado de contenido sociológico para los temas feministas, puesto que el personaje ha sido usado para representar el yugo y la dominación masculina sobre la mujer y sobre su cuerpo, así como también más recientemente como la representación de la subversión y el empoderamiento femenino frente a la cultura patriarcal y machista. Sin embargo, hoy no estamos aquí para ver el contenido feminista tras el personaje de Harley Quinn. Pero si no vamos a hablar de ello, tal vez entonces, aprovechando el mes del orgullo, vamos a hablar de lo que significa que Harley sea bisexual. Que ya no se vea a la comunidad LGTBI como los antagonistas o los villanos de una historia y por ende deben desaparecer, sino como antihéroes, actores subversivos que no se apegan a nuestras connotaciones morales y que nos hacen cuestionarnos sobre qué está bien y qué está mal. ¿Te estoy viendo, Disney? Pues tampoco. Verán, hoy vamos a usar a Harley Quinn para hablar de barrios populares. En serio. La historia que traemos para analizar hoy es una escrita por la mujer encargada de la polémica historia que ni siquiera ha salido al mercado, No Soy Starfire, Mariko Tamaki, la encargada de escribir también Harley Quinn Breaking Glass. Esta historia es más o menos como la película del Joker. Es una historia de origen que no necesariamente es la historia de origen oficial, pero que les permite a los escritores no solo explorar facetas de los personajes, sino también hacer fuertes críticas sociales en el proceso. Para esta ocasión hablaremos de cómo Harley no surge debido a los caprichos o los excesos de un hombre, sino debido a una amenaza casi invisible que tienen que sufrir las clases obreras o populares en casi todo el mundo, la gentrificación. Sí, sé que a muchos no les suena este concepto, pero porfa no se vayan, ya más adelante se los voy a explicar bien, así que calma. Por lo pronto, antes de empezar bien con la cuestión de la gentrificación, tenemos que hacer hincapié en algo muy importante, lo comunitario. Como es costumbre ya en el canal, les recuerdo que este video tiene spoilers del cómic. No creo que muchos piensen leerlo o conseguirlo, pero igual es importante y es mi deber recordárselos. Ahora sí ya podemos empezar. Capítulo 1. El espacio comunitario y el nosotros. Como bien yo mencionaba en este video, que les debe salir por alguna parte de acá, y que les recomiendo ver para entender un poquito mejor esta temática, el hogar es algo sumamente valioso para el individuo, puesto que buena parte de su memoria y de su identidad reside en su propia casa. Sin embargo, tenemos que entender que nuestras casas no existen solas a la deriva, sino que se ven obligadas a convivir con otras, lo cual deriva en la construcción de lazos o solidaridades más o menos fuertes con los habitantes de nuestros barrios, nuestros conjuntos, nuestras vecindades, entre otros ejemplos. Gran parte de nuestras interacciones sociales se dan y se deben a la configuración del barrio. Y esto el cómic lo tiene muy claro, ya que por ejemplo los padres de Ivy, la mejor amiga de Harley, se conocieron gracias a un proyecto de la comunidad. Lo que nos dice que nuestro barrio, ese pequeño espacio que nos pertenece a todos los que lo habitamos, sirve para formar relaciones sociales, pero también permite la construcción de distintas prácticas que, de tener suerte, logran convertirse en rituales, es decir, prácticas que rutinizamos y sistematizamos a la par que le otorgamos un gran valor social. Varios pensadores como Lefebvre, Harvey y demás, que no se note que solo tengo dos referentes, consideran que el espacio no es solo una porción de tierra, aire, mar, sino que dentro de este yacen todo tipo de ideologías, prácticas e incluso normas que nosotros mismos como comunidad hemos logrado establecer e implementar. Esto permite que cada barrio tenga su propio modo de operar, como si cada barrio tuviera su propia vida. Y lo podemos evidenciar incluso desde pequeñas cosas tales como los mundiales de micro o baloncesto que tienen los diferentes barrios durante los fines de semana. La apropiación de ciertos espacios durante cierto día, en cierto tiempo, ya sea para contar cuentos, como en El Chorro de Quevedo, o para batallas de rap, escuelas de danza, patinaje, talleres de arte, entre muchos otros ejemplos. También podemos identificar prácticas específicas que cada barrio tiene para otros rituales, como por ejemplo el Día de las Velitas o el mes de diciembre en general, en donde los barrios populares son mucho más fiesteros y parranderos que los barrios de clase alta. Pero también podemos ver este espíritu comunitario en las distintas apropiaciones del espacio que se han dado durante el paro nacional.
¡Oh no! ¡Qué sorpresa! El canal que se la pasa criticando al capitalismo apoya al paro. Se me cayó un ídolo. Por un lado, observamos cómo en una multitud de barrios, no solo en la capital, sino en varias ciudades y pueblos de todo el país, cómo las distintas comunidades se unen para escribir artísticamente sobre sus calles que son un barrio antiuribista. Así como también se ve cómo la propia comunidad toma juicios sobre lo que está establecido en su espacio, dando como resultado, por ejemplo, el cambio del Portal de las Américas al Portal Resistencia. Podemos hasta mencionar todo el estallido artístico y político que han tenido los barrios como Tintal, Suba, Osa, Kennedy, Patio Bonito, Ciudad Bolívar, entre otros, y todos estos con connotaciones populares, con la enorme cantidad de murales que portan el sentir de su comunidad. O lo que está sucediendo con algunos CAIs en distintas partes del país, donde los tombos ultrajaron fuertemente a la comunidad a través de actos como asesinatos o violaciones, por lo que estos decidieron destruir en un acto sumamente legítimo el comando para convertirlos en bibliotecas comunitarias, que le brindan al fin y al cabo un mejor servicio a la comunidad. Lastimosamente, no todas las comunidades pueden tener este tinte popular o esta ideología subversiva y contrahegemónica que tanto amamos. Durante el paro y en varias manifestaciones hemos logrado observar cómo barrios enteros salen a defender al poder y a los tombos. Y sin ir más lejos, en mi propio barrio, la comunidad puso un mensaje de amor y en defensa de estos. Y es como... No solo mensajes, sino que varias comunidades hacen mítines en los CAIs destruidos o ayudan a limpiarlos e incluso arreglarlos. Incluso hay unos que durante las manifestaciones se hacen justo al frente de los CAIs con camisetas blancas para evitar que la policía salga herida. Porque la pobre policía solo sale con escudos, bolillos, pistolas, tasers, armaduras, incluso machetes. Así que sí, necesitan que unos viejos sean la primera línea o sean la carne de cañón. Sin embargo, con todo esto podemos ver que cada barrio vive, crea recuerdos, lazos, normas y sentires que afectan a cada uno de sus habitantes, así como logra encerrar la ideología política de la mayoría. A menos que residas en un conjunto cerrado, lo cual es mucho más complejo. Tenemos que dedicarle un video de esto al canal, pero hoy no será. Breaking Glass logra expresar esto muy bien en la figura de la huerta comunitaria, un jardín construido por y para los habitantes del barrio de Harley, con el fin de que ya sean pequeños comerciantes o quien llegue a necesitarlos, pueda tener accesos a insumos muchísimo más baratos, por no decir gratis. Este tipo de iniciativas no son nuevas y no se limitan únicamente a las huertas, puesto que aquí en Bogotá hemos tenido proyectos que van desde tiendas de barrio hasta carnicerías e incluso farmacias comunitarias, que otorgan precios más accesibles a los productos que realmente necesita la comunidad. Por eso, para Ivy, la lucha más importante a la hora de hablar de la gentrificación es que el sector privado, entendido como las grandes compañías, no se apropien o destruyan el jardín comunitario, porque este representa los lazos, las solidaridades y las esperanzas del barrio. Entonces, para concluir, tenemos que cada barrio, debido a sus interacciones sociales, logra crear vínculos íntimos, no solo al espacio, sino a la gente con la que se está habitando. Es portador, pero a su vez es generador de cultura, de modos de operar, de ver y de transformar la vida. Ya entendiendo la importancia de un barrio y de lo comunitario para cada individuo, ¿qué pasaría si yo te dijera que muchos barrios populares, es decir, muchos rituales, muchas memorias y muchos vínculos populares se encuentran en peligro de desaparición? Bueno, damas, caballeros y respetados no binarios, les presento la gentrificación. Capítulo 2. La gentrificación, orígenes y neoliberalismo. La gentrificación es un fenómeno en el cual un barrio generalmente popular es tomado por una clase más privilegiada que la que habitaba originalmente e impone su estilo de vida, generando la mayoría de las veces un desplazamiento forzado de la clase anterior. Es como si A llegara al barrio de B y sacara a toda la gente de B para quedarse con el barrio. Por eso, para entender su origen, tenemos que hablar antes de tres factores muy importantes: la forma en que se configura la ciudad, el auge de la clase media y el neoliberalismo. Cuando Harley llega a Gotham, lo primero que observa son los enormes rascacielos que desbordan lujo por doquier. Harley menciona que esta ciudad puede dar la ilusión de progreso, riqueza, belleza y modernización,
pero que eso es solo lo exterior. Enseguida nos muestra que hay partes, especialmente en el centro de la ciudad, que son todo un desastre y que no muestran el grado de avance o de lujo que las demás. Esto es muy importante porque, como mencionábamos antes, el espacio absorbe la ideología y las estructuras sociales de las comunidades que lo habitan, pues estas transforman el espacio para que sea coherente con su cosmología. Bajo un sistema capitalista donde la clase que tiene los medios de producción es adinerada y la clase que no es obrera y muy pobre, la ciudad reflejará esta diferencia a través de la forma en cómo se organiza. Por eso nosotros podemos hablar de barrios obreros y barrios burgueses, barrios de pobres y barrios de ricos, barrios populares y barrios arribistas. Los barrios de los ricos estarán a menudo llenos de lujos, mientras que los obreros muchas veces ni siquiera tendrán los servicios básicos como lo son el agua o la electricidad. La necesidad de recalcar esa diferencia de clase, ese estatus, llega al punto que pareciera que muchas veces hablamos de dos ciudades, la de los ricos y la de los pobres, puesto que en ciudades como Bogotá, Cartagena, Río de Janeiro y Quito, entre otras, hay una división espacial sumamente marcada entre la zona de los ricos y la zona de los pobres. En Bogotá y en Quito, por ejemplo, hay una división conocida como norte y sur, en donde el norte es para los pudientes y el sur es para los obreros. Es una norma normal que está tan arraigada tanto en el propio espacio como en la mente de sus habitantes. Tengo que recordarles el incidente de los vendedores ambulantes venezolanos a los que se les fue negado el paso por la 85, un sector sumamente revista, simplemente por ser pobres e inmigrantes. Sin embargo, algo que cambiaría abruptamente la forma en cómo nosotros concebimos la ciudad y que generaría varios procesos de gentrificación en el proceso es el auge de la clase media. Verán, en Latinoamérica, la clase media no surge sino hasta después de mediados del siglo XX, lo cual había permitido que durante mucho tiempo los núcleos urbanos funcionaran bajo esta categorización de norte-sur, rico-pobre. Pero una vez comenzada a surgir la clase media, esta necesitaba por un lado distinguirse y alejarse de su oscuro pasado como clase baja, mientras que a su vez buscaba la aproximación y la aceptación de la clase alta. Ya saben, cosas de clase media. En ese sentido, el centro de la ciudad parecía sumamente atractivo para materializar su metáfora o su intención, por lo que ellos se establecerían en sectores centrales de la ciudad. Por un lado, estableciendo una cultura que muchas veces chocaba con la de los sectores populares precisamente por el carácter negacionista y arribista de la clase media. No me culpen a mí, culpen a la mano de conjuntos residenciales que pertenecen a la clase media. ¿En serio no los han visto? Hay como uno en cada esquina. Por el otro, muchas veces los costos de vida aumentaban, lo cual obligaba a muchas familias populares a seguirse desplazando hacia el sur, abandonando su barrio, su territorio, su memoria y sus vínculos, todo con tal de encontrar un sector más amigable con su economía. En Quito, gracias a un estudio realizado por la Universidad de Chile, se puede ver que con el ascenso de la clase media, los asentamientos populares se fueron ubicando cada vez más al sur, cada vez más en las periferias, al punto de que muchos obreros tenían que vivir fuera de la ciudad en pueblos cercanos a pesar de seguir trabajando en esta. Sin embargo, no podemos echarle la culpa de los procesos de gentrificación solo a las clases medias, puesto que si bien estos reclamaron su espacio desarticulando una que otra comunidad, como casi cualquier apropiación del territorio en Latinoamérica, la verdad es que sus procesos no han sido tan violentos, sistemáticos y excluyentes como los que han realizado las clases altas. Y es que desde finales del siglo XX hemos venido observando cómo las clases altas sueltan y aflojan poco a poco su posición histórica en el norte, para adentrarse cada vez más en las zonas centrales de la ciudad. Entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué? Es aquí cuando llega el mejor amigo de los adinerados, el neoliberalismo. David Harvey, un famoso geógrafo, sobre todo en el marxismo, nos hablaba de que el neoliberalismo es un sistema creado para devolver y aumentar el poder político, económico y social de las clases dominantes, la cual había sido restringida durante mucho tiempo gracias a las presiones de las clases obreras. Estas ansias de devolver el poder a los dominantes llegan a plasmarse incluso en la geografía, puesto que se empieza a ver cómo ciertas zonas centrales o sumamente estratégicas y por ende sumamente valiosas
están en manos de los barrios populares, por lo cual para sacar una mejor posición o aumentar un poco las ganancias, las clases altas comienzan a recogerse hacia el centro de la ciudad. Tenemos el caso del barrio Los Olivos, el cual albergaba tanto a comunidades de clase media baja como a comunidades con viviendas de invasión en condiciones sumamente precarias. Pero al estar en una zona muy valorizada y estratégica para la cotidianidad y el turismo, grandes compañías inmobiliarias y bancos decidieron demoler varias casas y convertir al barrio en una olla de consumo de drogas, para alegar que era necesaria una renovación del barrio, incitando al distrito a tomar iniciativas de intervención y de desalojo, así como grandes y muy costosos proyectos de inmobiliarios. Sospechoso. Y ahora buena parte del barrio, casi en su mayoría, está lleno de viviendas estrato 6 que cada vez más ejercen más presión a las viviendas populares para que empaquen sus cosas y se larguen de acá. ¿No es fantabuloso el progreso? Capítulo 3. La gentrificación y la lucha de clases. Como se habrán podido dar cuenta, la gentrificación es parte de la interminable, inagotable y que muchos dicen inexistente lucha de clases, donde los poderosos oprimen y coaccionan a los demás. Por ejemplo, en el clásico colombiano La Estrategia del Caracol, observamos cómo una vecindad en el centro de la ciudad de Bogotá tiene que atrincherarse en sus aposentos para aguantar y responder al plomo que la misma policía dispara para sacarlos. Incluso ya lo tienen interiorizado dentro de su rutina. Todo con el fin de que un burgués que nunca en su vida se había aparecido por ahí, mucho menos se hizo responsable de la propiedad, pueda demoler la vecindad y poder vender el terreno. Y esto nos da a entender que a las clases altas no les importa destruir los vínculos, la memoria o las tradiciones sociales que son sagradas para un barrio con tal de que eso le genere algo de ganancia. Así como tampoco dejar a varias familias sin hogar o sin techo. Pero bueno, ya hablaremos quizá después de los desalojos forzados en zonas de invasión en otro video, porque la invasión es muy importante para la historia de Colombia y la historia de Latinoamérica, en especial de las clases populares, así que no se metan con la invasión. En el cómic vemos como los Kane, una familia multimillonaria de Gotham, quiere desalojar a todos los residentes del barrio de Harley para poder construir enormes condominios que solo la gente adinerada podrá costearse. Y para eso alude a varios métodos, algunos legales, algunos sutilmente ilegales. La forma principal y la que obliga a muchos a marcharse es la de aumentar la renta de los edificios. Y como jurídicamente no hay problema o los habitantes no tienen para pagarse un abogado y mantener un juicio, pues muchos se encuentran realmente indefensos en esta situación y no les queda de otra que migrar. Sin embargo, también podemos ver que este proceso surge gracias o se cataliza gracias a las dinámicas del propio mercado, pues gran parte del fenómeno de gentrificación en el cómic comienza cuando Walmart, una cadena de supermercados expertos en arruinar a las pequeñas economías, compra un lote en el barrio, así como el Starbucks de los propios Kane, quienes son los que quieren gentrificar, es construido. Pues como menciona Ivy, quieren crear una ciudad donde solo los más adinerados y los burgueses puedan existir, ya que con un Walmart no hay necesidad de microempresarios, así como que no cualquiera va a poder pagarse un café de lujo todos los días. Este capitalismo oligopólico es tan horrible que los grandes capitalistas parecen aliarse y coordinarse para gentrificar barrios enteros y aumentar su poder. Y eso es justamente el propósito de la gentrificación, puesto que si nosotros tratáramos de traducir el término, sería algo así como el aburguesamiento o la elitización de un barrio. Muchos en este momento se estarán preguntando, y bueno, pero ¿dónde está el Estado? ¿Por qué no está protegiendo a las comunidades populares si esa es su función? Bueno, al ser esta una historia occidental hecha en plena época neoliberal, el Estado tiende a sufrir la representación típica de que tiene buenas intenciones, pero no puede hacerle frente por sí solo a la fuerza todopoderosa del mercado. Aunque es hasta hipócrita porque vemos que los grandes capitalistas, como otra medida para desplazar a la gente, utilizan a varios inspectores del propio Estado para calificar de inutilizables o peligrosas o anticuadas ciertos edificios, haciendo que la gente no más pues simplemente tenga que irse. Pero claro, esto es por su seguridad, no porque las grandes compañías estén detrás de todo esto, porque la función del Estado es proteger a los indefensos, no aumentar las ganancias de las grandes multinacionales. ¿Verdad, Odebrecht?
En la vida real vemos algo muy similar, pues antes de querer ayudar, el Estado sirve como el principal precursor o el potenciador de las políticas gentrificadoras, así como que muchas veces es incluso él quien lanza las iniciativas. Tratemos de fingir que esto no es algo obvio, teniendo en cuenta que muchas veces los políticos electos o son grandes capitalistas o están financiados por estos. Pero el caso del Bronx es un buen ejemplo, pues se desmontó con el fin de hacer una zona franca, es decir, un espacio donde las grandes empresas pueden construir y comerciar libres de impuestos. Grande Duque. Aunque muchas veces se traten de dar soluciones y el Estado se pinte como el mediador del conflicto entre los intereses privados y los intereses comunitarios, realmente este nunca da soluciones factibles, o muy pocas veces. Volviendo al caso de Los Olivos, uno de los testimonios de los antiguos habitantes del sector era de que si bien el distrito le había ofrecido dinero a cambio de su casa, dicha suma no le servía para conseguirse una casa con la cual vivir a base del arriendo, como ya llevaba haciendo en su casa actual desde hace mucho tiempo. La imagen que mejor describe este proceso es la de una enorme valla publicitaria de las industrias Kane, mostrando a la típica familia burguesa construyendo los nuevos edificios que desplazarán a toda una comunidad. Una familia rica, blanca, rubia y orquestada por una pareja heterosexual y un hijo varón, todos usando traje. Esto es muy importante porque para algunos los barrios gentrificados no solo tienen la misión de otorgarle primacía a las clases altas o burguesas, sino que también busca mandar un mensaje de que aquello que está mal, que es viejo o es desagradable, y aquello que está permitido, aquello que es sano y aquello que nos es agradable. Y lo peor es que la valla que se encuentra justo debajo de la comunidad que plantea desarticular se atreve a decir que lo están haciendo por el futuro, por su futuro. Capítulo 4. Más que una cuestión de dinero. Desde el inicio de este video les he contado sobre la importancia que tiene un barrio para el individuo, y aunque para muchos la dimensión económica del fenómeno es lo primordial, también tenemos que ver otro enfoque que muchos investigadores sociales han querido asignarle al fenómeno: el daño cultural al patrimonio barrial y a su memoria. Lucía Durán, investigadora social y gestora cultural, en una charla TED mencionaba que estos procesos de gentrificación cumplen con la función, además de ser campañas del olvido, de invisibilizar o de eliminar de la memoria colectiva ciertas poblaciones marginadas. En el caso de Quito, inmigrantes pobres que recién llegaban a la ciudad o comunidades afro. Dentro del cómic vemos esta necesidad de eliminar lo que difiera de la cultura y de la cosmovisión burguesa, mientras que a su vez se está gentrificando. Y esto lo vemos muy bien retratado en nuestros personajes. Ivy y su familia son afroestadounidenses, que, junto con los latinos y en especial los asiáticos, han sufrido una enorme discriminación histórica tanto económica como social. Por su parte, Mama y su pandilla, los cuidadores de Harley y la principal razón de que ésta actúe y decida rebelarse contra el sistema, son un grupo de personas queer que hacen espectáculos de drag por las noches para poder subsistir. Ambos discriminados y segregados, ya sea por su raza, porque contemporáneamente es muy complejo hablar de raza, o su identidad sexual, pero igualmente ambos enmarcados dentro de la misma clase, son víctimas de un sistema que los obliga a dejar de lado la vida que llevan años perpetuando en contra de su voluntad. Esto es sumamente duro porque tienen que abandonar tanto sus recuerdos como sus propios vínculos entre sí, lo que significaría abandonar su propia identidad, o como mínimo abandonar los pilares de esta. La gentrificación no solo llega a suponer un nuevo aumento en los precios, sino que también llega a imponer nuevas normas morales y nuevas formas en que los ciudadanos deben encajar. Tenemos la escena de la heladería, una de mis favoritas, donde Harley va con una de sus amigas queer y la sola presencia de estas dos le parece incómoda a una señora de clase alta que acababa de mudarse, por lo que ésta procede a decirles que dejen de actuar de manera inapropiada. Lo que la amiga de Harley le responde es que dicha señora, con su estilo de vida estirado, sus lujitos y sus valores heteronormados y tradicionales, no puede simplemente venir a decirle cómo debe ser en su propio barrio, porque ella ya habitaba ahí desde hace mucho más tiempo. Incluso menciona que al inicio mucha gente parecía no aprobar su modo de vida o su establecimiento, pero que con el tiempo han logrado mantener una clientela leal y se han ganado un hueco en la memoria del barrio, memoria que está en peligro de desaparecer.
La gentrificación trae consigo no solo nuevas clases sociales, sino nuevas normas, nuevos valores y nuevas tradiciones, es decir, nuevos rituales. Con esto se busca a corto y a largo plazo una homogeneidad, no solo en la forma de habitar, sino también en la forma de vivir, puesto que quien no esté en línea con los parámetros establecidos, simplemente de una u otra forma, será expulsado de la ciudad. Capítulo 5. Formas de resistencia y depresión. La gentrificación es entonces un choque entre dos culturas, entre dos mundos, el popular y el elitista, por lo que al ser una lucha es obvio que ambos pues tienen que atacar. El uno para defender su territorio, su legado y su mundo, y el otro para invadirlo y para demolerlo. Ya hablamos de cómo la burguesía, a través de las normas que impone ella misma en las lógicas del Estado y el mercado, logra apoderarse de los barrios. Pero como siempre, no todo puede ser tal cual la ley. Muchas veces estos procesos de gentrificación están acompañados de actos ilegales y sumamente violentos. En el caso del cómic, vemos cómo unos desconocidos comienzan a dañar la fachada del establecimiento de Mama, solo porque éste se rehúsa a vender su edificio a los Kane. Antes también hemos hablado de cómo se busca una estigmatización y una desvalorización del barrio intencionada, ya sea para lanzar la iniciativa de renovación o para bajar el valor de las casas y sacar más margen de ganancia. Sin embargo, también hay varios mecanismos quizá más directos, tales como llamadas de amenazas, lo que mencionábamos de atentados contra los inmuebles o incluso amenazas de grupos delincuenciales. Y ya sabemos cómo se llaman los que en Colombia son delincuentes, actúan en secreto y al margen de la ley y funcionan hacia los ricos. Y todo esto para meter presión y que vendan las propiedades tan rápido como sea posible. Es por esto que el cómic nos presenta a Harley como un brazo armado al margen de la ley que ataca a los que se atreven a afectar a su comunidad popular. Sin pensarlo dos veces, Harley se acerca a uno de los cafés de los Kane y les rompe una ventana. Ojo por ojo, cree ella, en un acto de resistencia tanto simbólica como legítima, pues solo a los Kane al fin y al cabo les conviene que Mama venda su edificio. Por el otro lado tenemos al Joker, sí, sale aquí también, quien representa todo lo contrario, nacido de la élite y hecho para actuar a su favor, pero en las sombras se convierte en el brazo armado ilegal de los poderosos. ¿Quién pensaría que Breaking Glass se volvió rápidamente la historia de guerrillas contra paramilitares en los núcleos urbanos del país? Qué curioso, ¿no? Al Joker no le interesa tener que sabotear sus propios establecimientos, asesinar manifestantes o incluso destruir los proyectos comunitarios con explosivos, puesto que su trabajo es entorpecer, por no decir estigmatizar y acabar con los intentos de resistencia. Otro ejemplo lo tenemos en el juego indie Do Not Feed the Monkeys 2, en donde nosotros espiamos a un líder barrial que se opone a un proceso de gentrificación, y en donde los grandes capitales, con tal de lograr su objetivo, allanan su casa ilegalmente y lo desaparecen forzosamente sin dejar rastro alguno. Lo más probable es que esté muerto y lamentablemente la comunidad barrial se desarticula y el proceso de gentrificación logra realizarse. Pero así como la burguesía tiene su manera legal o pública de establecer procesos de gentrificación, los barrios también tienen su propia forma de resistir, y esa es la protesta social y la organización comunitaria. Me gusta porque mientras Harley busca la manera de cómo resolver ella sola el problema de manera inmediata, Ivy se da cuenta de que la única manera es uniéndose como comunidad y peleando por sus derechos. Y el cómic al final termina dándole la razón a Ivy, puesto que si bien Harley no entiende que las protestas no dan resultados inmediatos, vean por ejemplo el paro, es la única forma realista y la única forma históricamente en la que se le ha podido hacer frente al gran capital. Capítulo 6. El final y los interrogantes. El final es quizás algo crudo para la mayoría, porque si bien el Joker y Harley son detenidos, el uno por atentar contra toda una comunidad y la otra por atentar contra una compañía multinacional, solo Harley tiene que pagar cárcel, ya que el Joker cuenta con el dinero para tener casa por cárcel. Suena a la política colombiana. Y esa es una de las mayores críticas que la obra intenta trabajar durante toda su historia, la gran injusticia que se da en este mundo debido al vasto poder de las grandes empresas y sus dueños, y la serie al menos es fiel a eso hasta el final.
¿verdad? Sin embargo, que Joker haya sido detenido no significa que automáticamente la gentrificación se haya detenido. De hecho, muchos fueron desalojados, incluyendo Mama y su pandilla al final de la obra, aunque la forma de resistir de estos últimos es mudarse a otro local en el mismo barrio, para así seguir luchando y seguir evitando que se les olvide. Lo bueno de este final es que es algo realista, porque te está diciendo que por más icónicos y poderosos que sean los superhéroes, hay fuerzas socioeconómicas mucho más fuertes, y debes entender eso. Cosas que una persona en Maya simplemente no puede resolver por sí mismas, y cosas que no se resuelven de un día para otro, y que no basta con un solo volumen de un cómic para resolverlas. Ni siquiera el joven Batman, el dios de DC, pudo frenar este proceso, solo logró darle el dinero suficiente a la canciller para poder institucionalizar la huerta comunitaria y así evitar su destrucción, aunque pues de nada va a servir una huerta comunitaria si ya no hay comunidad, pero al menos lo intentó. Aún así, la inclusión de Batman a último minuto es a mi parecer una pésima decisión, porque solo da el mensaje de que hay que luchar lo suficiente hasta que atraigas la atención de un rico piadoso, y luego él salvará a toda tu comunidad con el poder del dinero. Y pensar que la obra criticó fuertemente al sistema y a los ricos todo este tiempo, para luego caer en el mensaje de tienes que marchar hasta que Petro te pague. No obstante, esto deja mucho que pensar, como el hecho de que muchos investigadores consideren a la gentrificación como un proceso inevitable, como parte del progreso, por lo que la responsabilidad radica no en evitar la gentrificación, sino en evitar que ésta genere desplazamiento forzado. Otros investigadores más subversivos hablan de que es imposible de que tal fenómeno no sea expulsor y segregador, y se remiten tanto a situaciones históricas y empíricas como a las lógicas del gran capital. Entonces, la primera pregunta que nos deja esta obra y este video es pensar cómo seguir construyendo ciudad, cómo evitar la segregación y cómo hacer para que la vivienda no sea un negocio más del cual los grandes capitales pueden aprovecharse a costa de otros. También surge la pregunta de para quién se construye la ciudad, quiénes realmente tienen acceso a esta. Y por último, algo más personal, quiero que piensen si este fenómeno ocurre solo en grandes centros urbanos o si también hace parte de los centros rurales, como pueblitos grandes o pueblitos pequeños o medianos. El cómic Breaking Glass los está invitando a pensarse cómo y para quién transformamos el espacio, además de que también los está invitando a pelear porque todos tengamos un espacio digno, puesto que este es tanto el comienzo como la base para tener una vida digna. Y bueno, este fue el video de este mes, o estos 2 meses o 3 meses, no sé ya hace cuánto no grabo. Pero en mi defensa hay todo un estallido social allá afuera, así que yo no sé ni qué estoy haciendo acá, grabando cositas de una historia gringa sobre cosas gringas y héroes gringos mientras afuera están matando gente. Y esa fue la principal razón por la que no he querido hacer videos o no he querido subir, pese a que estamos en paro y tengo como 100% de mi tiempo libre, aunque lo mejor es aprovecharlo en las marchas. Pero aprovechando que el tema era territorio y espacio y desplazamiento y apropiación, no sé, simplemente vi como que podíamos meter ciertos aspectos y ciertas temáticas que se han dado en este paro y que han reflejado no solo una apropiación del espacio por parte de los marchantes, sino que también este paro ha sido muy popular, así, más que estudiantil, más que sindical, más que obrero, es un paro popular. Y entonces eso ha permitido que nosotros veamos en carne propia cómo florece esta cultura popular que la gentrificación ha querido desarticular, que ha querido olvidar, que ha querido destruir. Entonces es algo muy bonito que nosotros siempre tengamos presente que los barrios populares tienen una historia, tienen un porqué, tienen sus tradiciones, tienen sus vínculos y tienen su forma de hacer las cosas. Y que como toda cosa organizada que hacen los obreros, está en peligro, está siendo amenazada. No solo en los paros, con el SMAT destruyendo los barrios populares, atacándolos, asfixiando a gente en su propia casa con gases lacrimógenos, atrincherándose, sino que también es algo con lo que tenemos que lidiar día a día. Es algo con básicamente un enemigo invisible, como dije al comienzo del video, y que nosotros tenemos que tener siempre muy presente porque tenemos que combatir esto, tenemos que, no sé, pensarse como esas dinámicas en donde la gente está siendo expulsada. Entonces,
y tenemos que organizarnos y tenemos que apoyarnos mutuamente para no solo tener una vivienda digna, sino que nuestro patrimonio barrial, que nuestra memoria popular siga en pie y siga y pueda transmitirse de generación en generación, porque realmente lo popular es algo muy bello. Entonces no sé cuándo tengan el nuevo video, no sé si vaya a haber más videos pues en un corto tiempo, porque es lo que les digo, tengo el paro consume mucho tiempo, aunque no crean. Luego tengo que volver a la universidad, estoy seguro que cuando vuelva a la universidad eso va a ser pero un mierdero. Entonces pues quería dejarlos al menos con este video y que hacerle un poquito de propaganda al paro. Y nada, pues con esto también quería iniciar una nueva sección que van a ver que se llama Espacialidades Sociales, en donde va a estar el video del Merry, va a estar este video y van a estar todos los videos en lo referente a territorio o en lo referente a espacio, pues porque como dije en el video del Merry, el espacio es uno de mis temas sociales favoritos. Entonces vamos a ver con qué más logro rellenar esta sección. Ya tenemos esta sección, tenemos el versus, hay otras secciones que poco a poco van a ir saliendo. Pero en fin, eso es todo porque ya me alargué mucho. Espero que lo hayan pasado bien, espero que los haya puesto a pensar, espero que miren sus barrios de otra forma, que miren el espacio que los conforman de otra forma, que vean los barrios elitistas de otra forma. Y espero que salgan a apoyar el paro, porque el paro no ha muerto. Eso es pura paja, es pura mentira del comité del paro y del gobierno. Entonces nada, espero que les haya ido bien. Esta intro está demasiado larga, esta despedida está muy larga, pero son cosas que se tenían que decir. Entonces pues hasta luego, soy Sebris del sociólogo y me despido.